La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Les recordamos que nuestra etiqueta en las redes sociales es donde estés y pueden hacerlo también a través de @elhonorablousual, @rumores de calle o @Jorge Benerra. Y continuamos con el doctor Luis Jesús Cátegui y el analista electoral John Magdaleno. Hay algo interesante que decía al principio y era el hecho de que aquí había una gran reflexión de parte de los actores políticos. ¿Cuál debería ser la reflexión, empezando por la oposición, que tenía tantas expectativas en este hecho electoral? Bueno, ya la asomé, es decir, ¿cómo es posible que después de 15 años, casi 15 años, y teniendo un clima de opinión tan adverso como el que hubo este año contra el gobierno, en el que 7 de cada 10 evaluaban como negativa la situación del país, 7 de cada 10 evaluaban como negativa la situación económica del país, 7 de cada 10 decían en las encuestas de cobertura nacional que la situación política era inestable o muy inestable? ¿Cómo es posible, repito, que en ese contexto la oposición no logre crecer un poco más e incluso consolidar una mayoría político y electoral? Me parece que esa es la gran pregunta por la que tiene que pasarse la dirección política de la oposición, y el chavismo tendrá también que tener una reflexión de por qué hay una disminución relativa del caudal electoral y la conquista por parte de la oposición de unas plazas, digamos, simbólicamente muy relevantes, como los casos que ya hemos mencionado, Valencia, Barquisimeto, en fin, pues más eso usted, Barinas, el día de la lealtad a Chávez, ¿no? Es decir, la significación que tiene en términos imaginarios colectivos, simbólicamente, la pérdida de una alcaldía, el día de la lealtad a Chávez, tan importante como Barinas, ¿no? Exacto. Ahora, habíamos quedado en el corte anterior, en esa pregunta que yo me hago frente a esa importante masa venezolana que sigue al oficialismo y que sigue al gobierno. Y que yo no me gusta ser axiomática, pero yo veo que no los han sacado de la pobreza, que sí, que les entregan unas dádivas, pero sacar de la pobreza, educar, darles medicina digna, salud pública, todas esas cosas, pero sin embargo pareciera que comen mentiras, que comen promesas. ¿Qué pasa allí? Sí, lo que pasa es que también lo que uno entiende por pobreza no es lo que ellos entienden por pobreza. Lo que uno entiende por carencias, por tragedia, por degradación, no es lo que ellos entienden por carencia, por tragedia y por degradación. Y entonces, con el hecho de que puedan aliviarle un poco en una dimensión que ha sido muy humillante para ellos, no hay cosa que sea más atroz para el humano que no ser tomado en cuenta. Tú puedes estar pasando hambre, pasar necesidades, tener penurias, pero si hay alguien que se te acerca y te dice, además que eso es bíblico, y eso viene a través de la historia de la humanidad, te quiero, eres mi hijo, vas a ir al reino de los cielos, eso es suficiente. Eso es hoy en día bastante comprensible y demostrado científicamente por los estudios de la mente, de la neurociencia, cómo tú cuando le das un mensaje adecuado a un humano, activa una serie de áreas cerebrales que compensan e inclusive están por encima desde el punto de vista de activación que las áreas cerebrales que se activan cuando hay hambre, cuando hay homicidios, cuando hay delincuencia. Esto es algo que hay que empezar a entenderlo, porque la realidad que estamos viviendo en Venezuela, en los países latinoamericanos y en el mundo es explicable a través de esto, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con el otro 50% que es del oficialismo, que no es del oficialismo? Bueno, es una población que sí, ve el caos, ve la tragedia, analiza, piensa y dice hasta cuándo, cómo es posible el engaño. Y entonces, ¿qué han hecho los líderes políticos de la oposición? Con mucha pertinencia ellos leen eso y entonces se han convertido en prácticamente voceadores, en el sentido de vocear el drama de la tragedia y del fracaso del oficialismo. Pero no son creativos, no generan nuevas ilusiones, no hacen empoderamientos nuevos, no tocan el imaginario colectivo. Y ahí es donde está la trampa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos? Que el tiempo sea, ¿cuánto va a durar eso? ¿Años? quinquenios, decenios, no sé, que el tiempo sea en que la lucha es entre las torpezas del oficialismo y los que se van desengañando con esas torpezas.
pero podría eso, y entonces un poco, pues aquí es donde coincidimos con John Magdaleno, y es que cuando él dice, ojo, pero tanto tiempo y sin embargo seguimos en este mismo proporción, este porcentaje. Claro, porque el mensaje de los líderes de la oposición no está estratégicamente dirigido a la dimensión que mueve realmente las grandes masas de los pueblos, que es la masa de las emociones. Ahora, mi pregunta es con dos especialistas, uno de la conducta de las emociones y un especialista en procesos electorales. ¿Es tan difícil para la oposición entender eso? Para los líderes opositores, porque cuando uno habla de oposición, habla de todos, pero el liderazgo. Yo creo, Leonora, que están involucradas allí, digamos, por lo menos unas 4 dimensiones de análisis que tocan, digamos, unas fallas tan sistemáticas por parte del liderazgo opositor. En primer lugar, yo observo, y lo digo con ánimo reflexivo, yo observo que la oposición dispone de muy poca capacidad de anticipación frente a lo que hace el gobierno. Y eso en el mundo contemporáneo se llama planificación estratégica por escenarios, que es la manera como, por cierto, no desde ahora, sino desde hace más de 60 años, tanto líderes políticos como líderes empresariales, como las organizaciones en general. Y la gente misma. Y la gente misma logra reducir la incertidumbre consustancial del futuro y, por supuesto, prever algunas contingencias, es decir, imaginar futuros posibles y actuar en consecuencia conforme a una planificación que considere algunas de esas contingencias. Esa es la primera. La segunda, hay unas fallas de comunicación que tocan, por ejemplo, lo que dice Luis José, digamos, los mensajes de la oposición suelen tener 2 problemas. Algunos de ellos, la mayor parte quizá, están comunicados, están dichos en clave racional y por otro lado en clave de modernidad. Eso explica en parte por qué a la oposición le cuesta tanto entrar en las ciudades intermedias y rurales. Es decir, por qué le cuesta modificar la distribución territorial del voto desde hace 14 años. El tercer problema es, digamos, la mesa es esencialmente un órgano que representa partidos políticos, pero la mayor parte de los que se autodefinen como opositores no simpatizan con un partido de oposición. Entonces la mesa en general es una representación que se comunica mucho más eficazmente con aquellos que se identifican con algún partido de oposición. Y el resto que, aún no identificándose, se identifica con la oposición, ¿cómo se hace para comunicarse con ellos, no? Has tocado el punto. Yo creo que cortamos aquí y regresamos con ese tema, porque vale la pena que con eso cerremos esta parte de la entrevista.